me llega el video a la internet, al correo, lo subo a YouTube y así eso van siendo cositas sueltas en momentos libres. Y de repente cuando ya estaba subido en YouTube, le dije a una inteligencia artificial que fuera allá y me hiciera un resumen de la reunión que duró como 1 hora. Entonces, pues se equivoca muchísimo, pero te pone un primer muy buen borrador. Entonces, bueno, aquí está proyectado, ustedes me dirán. Y ya está grabado. Listo. Esa que tenemos en pantalla, la misma que tenemos en el correo. Sí, sí, sí. La misma, porque estás hablando que estás proponiendo un cuarto tema y creo que la que tengo en el correo solo son 3 temas. O sea, la que puse en el correo la puse ayer, que las envié ayer, creo. En el correo de ayer está esta que estoy proyectando. Y en el Drive, que sí es de hace un mes, está la vieja. Ya, sí. Bueno, vale, vale. Sí, aquí está. Sí, ese es el correo de ayer a las 2 de la tarde. Sí. Sí. Ahí están. Si les parece, yo puedo hacer un comentario sobre los cambios que hice para como ahorrar la discusión. Entonces, en el... Dile, Ana María, perdón. Hola, perdón. Luego de que tú termines pues de exponerlo, todo lo que nos piensas comentar del documento, ¿se me puede otorgar la palabra a mí para la creación de otro tema? Claro. Claro, aquí en el programa, claro que sí. Vale, gracias. Sí, yo creo que, a ver, sí, no hay ningún lío, me parece bien. Entonces les cuento, como que no hice nada sobre los propósitos, ratifico el párrafo introductorio que describe toda la asignatura, es muy parecida a la... No, es el que creamos hace unos años con Miriam y el equipo que estamos en ese momento. Listo. Mantengo la estructura de la presentación de la asignatura, no cambié allí. En el tema 0 no cambié, pues el programa del curso. En el tema 1 amplío su descripción. Estaba este primer parrafito, era el que estaba. Estas 2 líneas, yo amplié en este. Y allí yo propongo, que es como, no sé si se deja entrever, pero yo lo digo así, mire, mantengamos la versión del curso que ya traíamos, leyendo a Welsh y a Vygotsky, que yo siempre guardo especial admiración pues por estos 2 textos. Sí. Pero yo sugiero que incluyamos estos 3, pero allí sí quisiera que lo conversáramos con calma. El desfar, pues porque está en español, porque el nuestro gana puntos para mí. Este de Michael Cole, pues solo porque es famoso, pero yo realmente ese man no lo he leído con juicio. Qué pena con usted. Y me imagino que ustedes, algunos de ustedes, yo no lo he leído. A Bárbara Rogoff la hemos leído en algunos escenarios de conocimiento y cultura. Yo me estuve leyendo este libro que está allí en la biblioteca, pero eso me genera la duda de si, siendo esta clase para segundo semestre, vale la pena que nos pongamos con literatura en inglés. Entonces yo aquí en este primer tema... de Rogoff hay en español. Lo que pasa es que este libro no lo encontré en español, pero podría encontrarse artículos que trabajan el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la autora sí, el idioma español. Bueno, ignoremos el teléfono. Sigo para el tema 2. Con el tema 2 tengo la misma estructura en la propuesta. Mantengamos lo viejo en lo que ya tenemos, es decir, el libro de Brunner. En ese momento, yo hace un mes, pues la versión que estaba en borrador, se hacía la pregunta si incluíamos actos de significado. Entonces yo
considero pues que sí, que se puede incluir actos de significado, que esa es la última incorporación que hicimos de Brunner. Ya lo tenemos escaneado y todo eso, ya lo estamos manejando. Y estos dos que están aquí, de nuevo, este está en inglés. Yo no sé si en la versión que les compartí, o en esta, voy a abrirla a ver si se deja ver los comentarios que yo hice, como que se puede ver la asignatura topográfica del libro en la biblioteca. Sí, aquí está la... Pero yo no tengo... aquí está la asignatura, sí se puede ver. O sea, que en el que está en el correo de ayer, lo más que logré hacer fue sacar la asignatura. No pude mirar el libro porque estaba prestado. Ese es el... Insisto, son gente como que muy reconocida, pero yo no tengo ese libro. Ajá. Y el otro, pero básicamente la pregunta es la misma para los dos temas hasta ahora. ¿Mantenemos la bibliografía como vieja, tradicional, no digamos vieja que suena feo, relación con Brunner y el libro este que nosotros ya hasta lo compramos, tenemos el libro, tenemos los capítulos bien editados y el libro nuevo también está ya, pues una copia pirata aceptable? ¿Y cuál de esto incluimos? ¿Y en qué idioma? Esa será la pregunta. En este sí, final tema 3, para cerrar mi intervención, vieron que cambié un poquito el nombre. Es que esto de las tendencias se ha convertido para mí en una dificultad, puesto que siempre hay tendencias. Es decir, la inclusión fue un día, decíamos en la reunión pasada, lo de los contextos culturales, lo afro, yo no sé, como lo etno o lo indígena. Y entonces eso es muy difícil como de tomar una decisión en ese sentido. Entonces mi propuesta es a la fija, digámoslo así. Yo me inclino por los textos de la UNESCO. Este superlibro también está aquí, la referencia de la biblioteca. Lo bueno es que ese libro está en todos los idiomas que uno necesite, que la UNESCO hace esas publicaciones de muchos idiomas. Este, de nuevo, es un autor reconocido que yo no soy experto. De Sousa dos Santos, Bonaventura dos Santos, hasta actuó en la universidad recientemente el hombre. Suena bien, pero pues como yo no los he leído con el nivel que uno espera para ser como propuesto en parte del curso, yo lo soltaba allí como si de pronto tiene alguna referencia, si lo conoce. Insisto, me fui aquí entonces a la segura. Ampliar por el lado de la UNESCO, en el término de qué es lo que se dice de la inclusión. Y estos dos son como dudas que tengo, son sugerencias, pero son dudas. Lo que sí puedo decir es que lamentablemente en el país la política educativa colombiana no tiene publicaciones como fácilmente incorporables, suena muy feo, a nuestros cursos. No hay libros que discutan el asunto, al menos yo no los conozco. Lo que uno puede echar así como mano fácilmente son solamente o lineamientos curriculares o estándares básicos de competencias. Por eso me incliné por el lado de la UNESCO. Eso era todo entonces lo que yo les quería comentar en relación con esto que ya está proponiéndose aquí, como para avanzar en la conversación. Hoy, a propósito, y con esto me callo, el comité de programa, o más bien el profesor Evelio como director nos manda a pedir que entreguemos eso. O sea, todo el mundo estaba pidiendo que entreguen eso. Entonces, ninguno hemos entregado la tarea. O sea, no somos los únicos, ni nosotros, ni el equipo que está haciendo la asignatura de aspectos socioculturales, ni el equipo que está haciendo las asignaturas de la línea de matemáticas. Estos paros nos desvinculan completamente de todo. Qué horrible. Pero bueno,
y que pensaría uno que tiene más tiempo para hacer cosas y no. Ahí ya les doy la palabra, perdón. Bien, pues. Yo creo que podemos empezar escuchando a Ana María que dice que tiene una propuesta de un tema nuevo. Gracias, prof. En lo que mencionas, Jorge, sobre los documentos de aquí de Colombia sobre el tema 3, también estuve buscando alrededor y lo que tú decías son como muy generales. Y estaba pensando que en algún momento, sino que no sé dónde pueda estar ese documento, en una reunión de un sindicato, esto de la etnoeducación, ellos mostraron un texto, un libro que tenía relación con el ministerio y de pronto, como para asociarlo frente a lo que se dice de la política colombiana, poder encontrarlo y mirar si nos sirve o no. Entonces voy a indagar a ver si existe el material, si sirve o no sirve, ¿vale? Vale, te quedo pendiente ese pedacito. Te agradezco. No. Listo. En el tema 4, pues pensando como en el título del curso, en lo que tú ya nos has explicado, y en el tema 3 que viene allí en camino, que habla sobre la pluralidad. Pensé yo entonces, en eso es lo que tú decías de las tendencias, y pues también lo que uno se le viene como a la mente también es pensar con el uso que ahorita ha tomado también la tecnología en las clases. Cuando yo pensaba en este tema, digamos que tengo la limitación de que siempre lo asocio con la educación matemática. Entonces, yo decía, pero bueno, ¿cómo encuentro algo de esto que me asocie y que intervengan también las palabras o términos cultura, aprendizaje? Porque siempre tengo muy marcado pues lo que pasa alrededor de la educación matemática, que esto de la teoría de mediación semiótica, bueno, todo lo que se dice del aprendizaje con respecto al uso de las tecnologías. Entonces, tengo aquí como un esquemita. Venga, les comparto pantalla. Dale, bien, pues. Vale. Entonces, este tema lo pensé en el uso que ha tomado entonces la tecnología digital y pues los cambios que se han adoptado en la sociedad en cuanto al desarrollo tecnológico y más con lo que ha venido pasando con lo del COVID, pues cuando tuvimos lo de la pandemia. Deme un momentico, please. Ya. Entonces, lo que realicé fue una búsqueda muy general, porque entonces dije, listo, tengo que salirme del plano de la educación matemática y lo que se exponga de la educación digital, del uso que ha tenido del auge en la educación, pues mostrarlo desde una manera muy general, pues que se entienda para todas las disciplinas. Entonces, en esa búsqueda que realicé, ay, ¿qué se me hizo? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo una pantalla. Sí. Sí, ya. Ajá, listo. Ya. Entonces, no tengo como tal un texto aún creado, porque no tengo como la idea aún como fija sobre qué escribir, pues estoy esperando si se acepta o no se acepta. Entonces, ese tema 4 hasta ahora lo he pensado así: tecnología digital y tendencias de investigación en educación. Sin embargo, pienso que es un título que obviamente se puede corregir. Y en los textos que sirvan para este tema 4, he encontrado hasta el momento 4. Y los otros textos que pueden estar, los he pensado como por ejemplo una ejemplificación del uso y del auge de la tecnología digital en la educación, como por ejemplo mostrando un caso sencillo desde la educación matemática que relacione esto de los aspectos culturales, del cómo se aprende, por ejemplo, mostrando el caso de lo que es la teoría de la mediación semiótica de Mariotti, en que ella muestra cómo la interacción con los signos que se recrean con los recursos, pues genera el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, en un primer momento,
Esta cosa siempre mantiene aquí. Si la cierro aquí, ¿se me salgo de la reunión? No sé, no creo. Bueno, dejémosla, es que me estresa como verla ahí. Sí. Entonces, Yo no creo que te saque, pero dale a ver, si te saca, volvés a entrar. vale. Eso es gratis. ¿Me sacó o no? No, No. ahí estás. Entonces, Tocate a ti, todavía estás tú allí. De pronto sí, aquí estás. estoy. Entonces, este primer texto, ay, ¿por qué me saca? Inicio de sesión. Listo. Entonces, los textos están acomodados como pensando en su uso. Primero se podía usar luego este y luego el otro. Entonces, este primer texto, estos textos son muy generales, pues que no solamente recaen en la educación matemática, sino en todas las disciplinas. Ajá. Entonces, este primer artículo es el auge de la tecnología educativa en un mundo desigual, potencialidades y limitaciones para mejorar el aprendizaje a lo largo de la vida. Este sí fue el que me salió primero, sí. Bueno, este primer texto es una revisión de literatura de cómo el uso de las tecnologías digitales como que se introdujo en la educación y pues muestra entonces cómo ha sido el paso a paso de esta en la educación, mostrando como todos los casos o ejemplificaciones de las herramientas o máquinas o aplicaciones que se han usado de estas. No sé si me los está mostrando en ese orden, pero hasta ayer que yo lo hice, los acomodé. Entonces, esta, si no estoy mal, es la revisión de literatura que me muestra los estudios sobre tecnología digital en la educación. Bueno, espero que no me haga perder el orden, que esté hablando bien. El otro texto es este. Estos ya son casos más particulares, no son revisiones de literatura. Este es otro. Dice tecnología y herramientas de aprendizaje digital, tecnología educativa y tecnología pedagógica. Es un texto también muy general que muestra los cambios entonces en la sociedad a partir de lo que pasó con el COVID-19. Muestra algo sobre las ventajas y desventajas, pero lo hace aún de una manera muy, muy rápida, por decirlo así. Entonces, este como que nos introduce pues con lo que pasó en el COVID-19, con el COVID. ¿Y qué se me hizo? Estos últimos textos, el 3 y el 4, son los que muestran esos impactos sociales. El texto 3 son los que muestran esos impactos sociales en la sociedad, pero lo habla desde lo positivo. Y el texto número 4 también muestra esos impactos sociales en la sociedad con el uso de la tecnología digital en la educación, pero ya muestra más como que, venga, todo no es tan bueno porque también existen estos retos a los que hay que tener cuidado si no hacemos un buen uso. Entonces, como que también da cuenta de esas ventajas, pero también de desventajas mucho más grandes que pueden pasar, como que si no se saben usar a un nivel más social. Entonces, este es el texto 3, tecnología digital y educación. Perdónenme, yo creo que no me los está mostrando en ese orden. Yo no sé qué me pasó, pero en mi discurso los había puesto en ese orden. Yo no sé si no hice los cambios ayer, pero yo sé que si me estoy equivocando aquí, los puedo volver a acomodar por escrito. Entonces me perdonan si el artículo no coincide con lo que estoy diciendo. Sí, ahí está el título y lo dijiste tal cual. Sí, a mí me parece que sí. De hecho, esos enlaces que estás mostrando, es la pregunta que serían los mismos que llevan aquí. Es que pues eso es lo que espero porque es que por los títulos no me Mándamelo, convence. como ponerlo en el chat y sigue hablando, tranquila. Además, yo lo reviso y te respondo de una vez. Ah, bueno, Ponlo vale. en el chat, porfa, y sigue hablando, tranquila. Vale. Pero de lo que yo estoy diciendo con mis palabras, de eso sí estoy segura, ¿vale? Gracias a Dios. Sí, es que yo los organicé ayer así en ese orden de cómo darlos como en la clase a clase. Y este es uno de los que muestra esas grandes ventajas y limitaciones del uso de la Por ahí tecnología empezó. en la tecnología, perdón, del uso de la tecnología en la educación. Entonces, estos 4 textos tienen en su orden así, primero una revisión de literatura que muestra el avance, el auge y la inclusión de la tecnología educativa en la escuela, en la sociedad. El segundo de ellas es lo que pasó a partir del COVID,
tercero y cuarto son los que muestran ventajas y hay uno que muestra más desventajas que ventajas, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende, diría yo, que se puede hacer como ya para mostrar un caso muy particular y que ejemplifique pues cómo impacta o cómo incide este nuevo uso de la tecnología digital en las clases? Entonces, por ejemplo, estaba pensando en el caso en la educación matemática, exponer un artículo, de esos tengo bastante también, que hable, por ejemplo, de la mediación semiótica, en este caso, de mostrar cómo el trabajo con los recursos desde una teoría semiótica, con los signos y todo esto, pues genera o promueve el aprendizaje en los estudiantes, en este caso en la educación matemática. Entonces, pues eso es lo que he pensado hasta ahora. Espero la idea se pueda corregir, les guste, o si no, pues se puede construir otra. Ay, ya pego los textos, perdón, Jorge, se me olvidó. Fresca. Y en este caso, pues el título de las tendencias de investigación en educación lo pensé porque en todos estos textos, cuando leemos sobre la tecnología digital, y justamente el caso que les digo de poner el ejemplo en educación matemática, pues esta es una tendencia en el estudio de la tecnología digital, ver lo que pasa con los recursos, en este caso con los recursos digitales, para hablar de la mediación semiótica. Yo quisiera allí, para ir dándole como fuerza a la discusión, formular una pregunta. Yo me hacía, cuando hablé con Luis, me hacía la pregunta de abogado del diablo, que lo más probable, Miriam, Giselle, Ana María, Victoria, que nos toque hacer, digamos, en mayo, en junio, que nos llamen al Comité de Formación General en el entendido que sigamos con esta asignatura, más o menos con este esquema que tenemos, que a mí lo que me ocurre que va a preguntar algunas de las profes de ingeniería, de administraciones, bueno, ¿y por qué la licenciatura, ustedes que son profesores de la licenciatura de matemáticas, andan proponiendo una asignatura, como que lo que dice Ana María ahorita, ¿no? De educación en general, si pareciera que ustedes son expertos es en la enseñanza de las matemáticas. Es como que seguramente esa no va a ser la pregunta, porque yo no voy adivino. Pero suponiendo que es así, yo le preguntaría a ella, entonces, ¿quién aquí en la universidad, cuál es la unidad académica que pueda pensar lo general? Resulta que no podría ninguna. Claro, no podría ninguna, porque cada uno o trabaja en tal campo de la ingeniería tal o de la ingeniería tal o en tal vaina de ciencia. ¿Quién va a pensar lo general? Suponiendo, claro, porque ese tipo de pregunta contraviene la concepción general de lo que es la formación, estos cursos de formación general. Pero si el espíritu de la pregunta es, bueno, ¿por qué ustedes? ¿Ustedes qué es lo que tu línea de desarrollo académico es lo que le puede aportar a la formación de los profesores? ¿Qué es lo específico? Como que preparáramos la presentación de la asignatura en ese sentido, es lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, que Ana María pudiese decir, bueno, si a mí me toca defenderlo de la tecnología como una tendencia, pues si bien estoy en la licenciatura de matemáticas o mi formación es en la enseñanza de la matemática, yo anduve en reflexiones de no sé qué tipo, pues no me sé la respuesta, pero lo mismo como que Miriam dijera, bueno, pues que el aprendizaje ocurre en contextos culturales, usando la lengua de las personas, entonces, pues bueno, no sé, algo como eso, no sé si es muy pendeja mi pregunta, pero es lo que yo me preguntaba. Sí, no, yo no sé qué pregunta podrían hacer, pero no tendría sentido que fueran preguntas en ese sentido. Okay. No sería pregunta en ese sentido. Sería pregunta en ese sentido si nosotros estuviéramos pensando como miembros, profesores de la Facultad de Educación
un programa de formación general pensando los asuntos de la nutrición, de la salud, de la estética o de esas vainas. Ahí sí, pero si es en el campo de la educación, nos cabe generalizar hasta donde nos dé la berraca gana. Vale, bien. Entonces, para concretar, yo diría, allí en el Drive yo puedo poner el programa que yo mandé ayer y allí mismo, Ana María, puedes incluir tu tema 4. Yo ese tema, como no lo conocía bien, no lo ignoré en lo que yo incluí, pero tú puedes, Ana María, porfa, meter esa información allí y allí mismo lo que podemos hacer es, bueno, yo quisiera revisar los textos, porque no, suena muy chéveres, pero yo no los conozco. Ajá. Sí, A ver. Vicky, yo. Sí, Aquí, ya los textos los envié en el chat. Ah, bueno, también los subo en el documento, ¿vale? Para que sí, quede hacer allí el más. parrafito de la descripción y las 3 bibliografías, o 4. Ya mismo yo cambio la... Ah, Dale, Vicky, perdón. Vale. Lo que yo hice alrededor del programa que enviaste fue pues hacer como unos comentarios, tanto para yo, esos comentarios que uno hace para uno mismo, también como para entender, pero también comentarios que podríamos mirar. Y también tengo pues una propuesta, tal vez no tan desarrollada como la de Ana, pero sí una propuesta de un tema 4 que está, creo que alineado con lo que ya está proponiendo. Entonces, si les parece, les comparto pantalla Yo creo que la para puedes mostrarles. compartir. ¿Ahí se ve? sí. Vale, entonces ahí pues hice algunos comentarios y bueno, como cuestiones de puntuación así como muy generales también. Y pues empecé con el título. A mí el título de esta asignatura siempre me ha causado muchas preguntas, inquietudes. Y puede que estas preguntas sean solamente que tiendo a darle muchas vueltas a las cosas, que tal vez no sea como tan relevante, pero igual me hice algunas preguntas. Cuando hablamos de contextos, ¿de qué contextos estamos hablando? Si hay uno o unos en particular de los que vamos a hablar, o se espera que quienes tomen el curso sean conscientes de la multiplicidad de contextos a los que se van a enfrentar y también entiendan la complejidad de cuando uno habla del contexto, porque pues esta palabra ya hace parte como de lo cotidiano, del discurso cotidiano, y cuando estamos hablando en términos de la educación, pues no solamente está pues teorizado y lo podemos mirar desde otras perspectivas como de una manera más profunda, sino también cuando uno está pues como en el ejercicio docente, pues se da cuenta también de que esto es el contexto más complejo de lo que uno pues simplemente se imagina. Con respecto a lo de los actores, pues vuelvo y digo, es parte de que pienso mucho las cosas. Estaba pensando en términos de actores, en términos de la acción referente a qué, y pues no creo que nos metamos por el asunto de la acción lingüística, pero que creo que sí es importante reconocer que hay unas personas que están involucradas en la educación, lo que usualmente se llama comunidad educativa, y que es importante que quienes estén interesados en educación reconozcan unos roles, unos intereses, unos discursos. Resalto pues, la palabra discursos eh, y más adelante les explico por qué, y las prácticas de los participantes de esos contextos que, como dije, también es un asunto pues más amplio de lo que uno lo piensa. Yo también trato como de ponerme en situación de
estudiantes de primeros semestres, y pues en la situación de que debe ser en general, ¿no? Una generalización de que de cualquier persona que le interese la educación. Y lo de las tendencias, al igual que a Jorge, me genera también esa duda y como que, ¿qué es eso de las tendencias? También es una palabra que se utiliza mucho en estas nuevas generaciones, la palabra tendencia. Entonces supongo que es eso que está en furor, ¿sí? Que está como actualizado, que está como en la mira actualmente. Yo creo que esas tres cosas, no sé si sea necesario como aclararlas tan detalladamente de qué estamos hablando cuando hablamos de contextos, actores y tendencias en la descripción del curso, ¿sí? Vuelvo y digo, estas son como preguntas que son como para mí también entender el curso, tratar como de entender qué es lo que queremos hacer, pero también pues las coloco ahí por si se ve la necesidad de también aclararlo en el programa. Bueno, con los propósitos no me metí. Con el tema 1, tampoco me parece que está bien, estoy de acuerdo con estos documentos, pues el de Wells, Vygotsky y el de Rogoff. Bueno, este en específico de Rogoff no lo conozco pues otros que están en español, la verdad no he leído nada en inglés. Me parece que es pertinente. Y aquí el de Cole no lo he leído, la verdad, tendría que mirarlo, pero aquí el de Spark, cuando estaba revisando el programa, pues no entendía la selección del documento, pues ahorita nos explicaste como el porqué de esa selección. Yo lo pondría como bibliografía complementaria y creo que en este tema se puede incluir un documento que permita la reflexión sobre eso del contexto, que es una palabra que hace parte del discurso cotidiano, pero que se debe entender por su complejidad en la educación. Pienso en la perspectiva de Van Dyck, pero no sé si sea como preciso, si sea prudente, porque pues eso ya mete como hacia una perspectiva de la filosofía del lenguaje. No sé si sea pertinente. Y también se puede incluir un documento que hable de la importancia de considerar las complejidades del discurso en educación, que por eso en la parte de arriba puse esa palabra de discurso subrayada, porque pues considero que es importante y no conozco bien, digamos, las reflexiones de las licenciaturas, pero creo que toda persona que esté interesada en educación y estos programas tienen cierto reconocimiento de la importancia del discurso, ¿sí? De nosotros como usuarios del lenguaje y que hay alguien que habla, hay alguien que enseña y cómo se movilizan y las complejidades que tienen. Aquí se hace una pregunta de si seguimos con esta bibliografía o leemos actos de significado. Entonces, yo digo que podemos seguir con esta de Brunner, pero que yo le agregaría el documento del estudio apropiado del hombre. O sea, se lo agregaría o lo reemplazaría por cultura y desarrollo cognitivo, cualquiera de las dos. Creo que este documento del estudio apropiado del hombre habla de muchos elementos que son pues importantes que se piensen para cualquier persona que le interese educación. O sea, esta perspectiva desde la psicología es fundamental porque, y es algo que pues, le digo a los estudiantes, conocer estas perspectivas de la psicología es necesario, porque también desde esta disciplina es que se empezó a pensar estas complejidades de la educación y también muchos educadores, bueno, en el caso de educadores matemáticas, pues tomaron reflexiones desde la psicología para poder pues mirarlo en el campo de la enseñanza como tal. Bueno.
Aquí, pues en este tema 3 es muy poco lo que yo conozco sobre estos temas de diversidad, inclusión y política educativa. Lo único que podría decir es que si vamos a hablar de política educativa, supongo que en el contexto colombiano sería, yo no sé si pertinente hablar, leer, discutir acerca de la Ley General de Educación, que es algo pues, importante. Yo no sé si de pronto en cada, no sea necesario porque cada carrera, cada licenciatura pues como que lo aborde, ahí pues me quedo como corta, pero también si hablamos de inclusión pues hay unas leyes que hablan sobre la inclusión y demás. Lo digo por la cuestión de política educativa, no sé si sea pertinente agregar algunas cuestiones de las leyes. Y por último, está el cuarto tema que es el que yo propongo, es algo que a mí me ha pues, llamado mucho la atención, me ha generado muchas dudas, conozco muy poco del tema también, acerca del impacto de la inteligencia artificial en la educación. ¿Sí? Las inteligencias artificiales pues llegaron para quedarse, la típica frase, y el campo de la educación pues ha sido impactado por estas. Y creo que es importante que cualquier persona que esté interesada en educación pues se pregunte por lo menos, se inquiete por el impacto que tenga esto en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, y especialmente me ha costado mucho entender cómo esto impacta el asunto de la evaluación. Entonces, con respecto a ese tema, estuve pues como consultando y me encontré un documento que habla sobre el impacto de la evaluación, pues, el impacto de las inteligencias artificiales. Voy a leerles el título, por aquí lo tengo. Se llama El impacto de la inteligencia artificial en los métodos de evaluación en la educación primaria y secundaria, revisión sistemática de la literatura. Entonces, hacen un análisis de investigaciones publicadas entre el 2010 y el 2023 alrededor de este tema. No me lo he leído todo, pero me parece interesante, y también la bibliografía de este documento me pareció interesante porque ahí uno puede como tomar estas referencias para pues ahondar en el tema. Yo, bueno, digo, no es un tema que yo conozca. Hace poco estuve en como en una charla sobre las inteligencias artificiales, pero se está centrado como en el impacto que ha tenido a nivel universitario. Y algo que decía la persona de la charla es que pues es importante hablar de estos temas, que ya se han empezado una serie de leyes y de, digamos, restricciones y de reglamentos frente al uso y la creación de las inteligencias artificiales, pero hay como no mucho interés en relación con el impacto que tiene. Entonces creo que es un tema que también es una oportunidad para aprender, ¿no? Si uno lo toma, es la oportunidad para que aprendamos de este tema, porque pues no lo conozco, no sé si usted lo conoce. Entonces eso es como mis comentarios, y finalmente pues la propuesta del tema 4, que creo que va alineado con lo que propone Ana María. Yo, permítame, reacciono rápidamente. No sé, yo cuando yo tomo la pregunta sobre el título de la asignatura, en el sentido de buscar claridad en la presentación del programa o en la redacción del programa, de la relación que exista entre los temas y el título, sí, que no pareciera que los temas estuvieran hablando de un programa distinto. Pero yo pensé inicialmente, si está en cada uno de los temas está formulada
explicación que justifica la elección de los términos en el título. Lo del contexto está, por ejemplo, en el tema 3, pero yo entiendo el pedido de Victoria en el sentido de que tenemos que hacer una presentación del programa, una presentación del curso, perdón, en el programa, mucho mejor que incluya esos textos. Así lo toma, me parece bastante adecuado. Gracias, Vicky. Retomo también el comentario sobre Robot y que todos han hecho, pero en lo de Brunner, actos de significado, que era el que que preguntamos la vez pasada, de que si se deja el libro de actos de significado, que yo dije hoy que sí se dejaba, pues porque es la propuesta que yo hago más bien. Recordarte que el capítulo 1, el estudio apropiado del hombre, está ahí adentro. Entonces, sería entender la participación de Victoria en el sentido de que no se pone a Brunner en general todo acto de significado, que son 4 capítulos, sino dejar el capítulo 1 de ese texto. Y en el de Anna Sfar, a mí, cuando lo puse, sobre todo me llama la atención también el capítulo 1, no quiere decir que eso estaba revisando qué capítulo era, que en el libro que publicó la unidad, lo que pasa es que esta mierda le hace el fantasma a todo el mundo, ese sobre las metáforas de la adquisición y de la participación para el aprendizaje de las matemáticas. Era en el capítulo 1 que yo estaba pensando, Victoria, en el sentido de que a mí me parece que no importa si uno enseña ciencias o matemáticas o cualquiera que sea, esta metáfora de la metáfora es muy potente, porque en general todos los profes manejan la enseñanza como una adquisición, es decir, o sea, yo creo que la educación está permeada más bien por esa idea de que el aprendizaje es una adquisición de algo que uno no tiene, que es lo que Sfar está allí como cuestionando. Y lo otro, como creo que en el párrafo, de hecho en este momento, allí lo que se alcanzaba a ver en el tema 1, a ver si lo releo, yo pensaba que la respuesta estaba allí en la descripción, cuando dice, pues no dice que se lee SWAR por tal razón, sino que dice que, ahí lo perdí, lo puedes subir un momentico para no cambiar al tema 1, Vicky, ahí quieta ahí, justo y cuando dice, para dar paso a perspectivas que lo sitúan el aprendizaje en contextos históricos y culturales específicos, en los que el aprendizaje ocurre a través de la interacción con otros, el uso del lenguaje y la participación. Esa descripción es la que para mí le daba razón al FAR, pero en particular creo que habría que precisarlo en la sugerencia que yo estoy haciendo allí de bibliografía, de qué es este capítulo 1. Y yo creería que lo de la tecnología, para hacer comentario a tu intervención, sería como en la misma línea que Ana María meta allí un tema 4 y tú ya entender la inteligencia artificial como una extensión de lo de la tecnología, digámoslo así, e incluir el texto allí y que le apliquemos la misma lógica que a la propuesta de Ana María, que a la tuya en relación con ese tema 4. Esas son mis reacciones, qué pena, bien puedan ya, me quedo callado. Bien puedo. Ah, Giselle, tú tienes la mano arriba, qué pena, yo no veo esa manito a veces. Hola, sí, señor. Entonces, buenas tardes para todos. Digamos que yo traigo unas reflexiones, no para proyectar, sino como para que las discutamos desde el oral. Mirando el tercer tema, porque en la reunión pasada estábamos hablando mucho también sobre este tercer tema y abordamos mucho la parte etno, ¿no? Hablando lo de los contextos, los actores y las tendencias. Cuando el profe manda también la propuesta, veo que hace fuerza en 3 palabras: inclusión, equidad y educación. Entonces, con base en ello, yo me estaba preguntando, bueno, desde la inclusión, ¿será que
únicamente se va a pensar de pronto de que esa inclusión es que dentro del aula puedan haber estudiantes afro, indígenas, o también de que dentro del aula puedan haber estudiantes con necesidades educativas especiales, que eso es lo que también hay mucha tendencia hoy en el aula de clase, tanto en primaria como en secundaria. Y en esa relación decía, bueno, y si está eso de la inclusión, de que no es solamente entrarlos al aula, sino atenderlos, allí se podría ver también lo de la equidad, de que no es una educación para todos igual, sino que es una educación y un discurso que tiene que utilizar el docente de acuerdo a las necesidades particulares de ese aula. Y en la educación entraría lo curricular. Entonces, yo diría, bueno, un cuarto tema también, ¿por qué no pensado en esas tendencias que hay a nivel de lo etno, pero también en esas tendencias que hay a nivel de lo mayoritario? Porque reconocemos que hoy en día hay unas estructuras curriculares que están pensadas en una generalidad, pero bueno, eso cómo se aterrizaría a partir de las necesidades que hayan en el aula. Y desde ahí pensar unos posibles retos que están en ajustes curriculares que se viene viendo hoy, como el PET, como el PEI, como el PIAR, incluir lo que están diciendo las compañeras, que alrededor de eso pues hay unas tendencias, y es que en algún momento era el uso de la tecnología. Luego dicen, bueno, esa tecnología aplicada a contextos, y posteriormente viene el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo todas esas situaciones que han permeado la educación pueden aportar a atender esos contextos y a esos actores que tenemos actualmente? Era como hacia allá que me pensaba un cuarto tema. ¿Tenés textos específicos? No, señor, estoy hablando con el profesor que estaba manejando en el colegio el tema del PEP, y ellos, pues él hizo fue una cátedra. Ellos lo que dicen es que se parten de las leyes que haya aquí en Colombia para que cada institución pueda generar como una adaptación al contexto particular en el cual se desarrolla, porque eso también va a implicar que se modifiquen algunos estándares. Entonces él dice que lastimosamente no hay texto específico, sino que uno tiene que hacer uso como de la normativa que hay aquí en Colombia. Yo creo que allí será como que lo conversé más con el hombre, a ver si podemos disponer de un libro, un capítulo de un libro, porque creo que coincidimos con Victoria y todos en eso de que esta parte de la asignatura es donde la diversidad nos asusta, no, no por su naturaleza, sino por la variedad de diversidades que hay. Claro, iba a hablar en ese sentido. Dale. Iba a hablar en ese sentido. Claro que tiene que ver con el tema, y si uno se pone a mirar, podemos encontrar también otros asuntos, ¿no? Vos lo habías comentado ahora brevemente, Jorge Enrique, lo que tiene que ver con la educación, ¿no? La educación, además en una segunda lengua, y de ahí para adelante uno puede ir soltando la pita y vemos que eso está conectado con todo. Pero esa posibilidad de reflexión lo da justamente, pues bueno, cualquier tema uno lo puede extender. Pero ¿hasta dónde vamos nosotros a abordar en el curso? En este curso en particular, que yo estaba mirando, oyendo, leyendo lo que están diciendo, y todos me van a perdonar mi pragmatismo. Yo todo eso lo voy volviendo en sesiones de clase. ¿Qué se va a hacer en una clase? ¿Qué se va a hacer en otra? ¿Cuáles son, digamos, la metodología y la organización? Y hay muchísimas vainas, y entonces no sé, por ejemplo, esa bibliografía, si es la bibliografía para el profesor,
que va a dictar el curso o es la bibliografía para los estudiantes, que no necesariamente coincide. El profesor requiere tener una cierta solvencia pues en el campo y sabe que de todo eso elige algo y vamos a centrar la reflexión en relación con ese texto, porque yo no puedo pretender que en 2 o 3 sesiones que esté tratando un tema, el estudiante allegue toda la información que yo como profesor tengo. Entonces, yo creo que siendo bien importante, Giselle, Yurani, este tema que tú estás comentando, yo creo que en el curso o en este curso en particular, no sería un tema en específico, sino un asunto transversal en los distintos temas. Un aspecto que hay, vos misma lo estás diciendo, no hay como unos, hasta ahora, ¿no? No hemos buscado y pueda que yo esté hablando irresponsablemente en este momento sobre el asunto de unos documentos, de unos textos, de unos informes de investigación, de unos artículos que se jueguen específicamente sobre el tema de lo que ocurre dentro del salón de clase con toda esa diversidad. Pero eso no nos impide que con base en esas reflexiones que se están haciendo en cada uno de los temas, incluya uno en ese asunto. Entonces, creo que, yo no sé si soy claro, que ese tema que tú estás diciendo, Yurani, sería la ocasión para proponer un curso como tal, más que un tema en un curso, creo. Igual podríamos decir de cada uno de los temas propuestos aquí para este curso. Pues es lo pesado y es lo difícil de estos cursos. Si es bien complejo lo de la formación básica, esta embeleco que se han inventado de estos cursos de formación general, pues todavía más difuso el tema, ¿no? El asunto. Entonces, el curso se distribuye en temas. De cada tema podría ser un curso, pero hay que hacer una selección. Y es en esas selecciones, porque no queremos tampoco que el curso sea un popurrí, que no haya como una suerte de hilazón entre un tema y otro, sino hay que armar una narrativa intelectual, por decirlo así, del asunto. Y creo, Giselle Yurani, que insertarle como tema a esa trama tan compleja de este curso que estamos pensando, este quinto hilo de lo que tiene que ver con la inclusión por etnia, por condiciones cognitivas, por cuestiones de orden físico, de los paralíticos, de yo no sé qué, no, pues creo que nos deporta, creo. Y ustedes disculpen que yo cojo y me atravieso y hablo sin levantar la mano. Ustedes todos juiciosos, Ana María tiene levantada la mano, yo sigo siendo la viejita atravesada, disculpen. Disculpa. Tranquila, profe. Aquí como de pronto para agregar también a la discusión que se está teniendo en el momento, además de que, por ejemplo, claro, da mucho temor como meterse con ese título y de acuerdo con lo que dice la profe, son temas transversales que se pueden generar en la misma discusión de este tema que ya está allí. Y tener cuidado también porque, por ejemplo, en el interés de buscar material, pues respecto a lo que habla de la política colombiana, el material más asociado para la inclusión
cuando uno lo googlea, pues aparece esto de lo cognitivo, de las necesidades especiales, del diseño universal. Entonces sí como hacer la pausa de hasta dónde sí se va a llegar con el tema, que lo que yo entiendo es que pues no es el fin como tal, ¿no? Pero sí se puede discutir como tenerlo como algo transversal. En lo que mencionaba ahorita, ay, se me olvidó el nombre, Victoria, en relación con lo que ella plantea también alrededor de la inteligencia artificial, yo creo, y me gustaría, Victoria, yo creo que en este caso podemos dialogarlo porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, en los textos que pues se mencionan allí, que yo coloqué ahorita, se puede mencionar entonces como una de las tecnologías emergentes. Sí. Y cuando se esté haciendo una presentación de la tecnología digital y ese paso a paso, esa revisión de literatura de cómo se ha insertado en la educación, vamos a llegar a un momento a hablar de las tecnologías emergentes y le podemos dar una entrada y una discusión en el momento a lo que es la inteligencia artificial, que en este caso en la educación se ve más de estilo generativa, ¿no? Que es la que ha predominado. Entonces yo creo que podemos dialogarlo, sentarnos y pues crear algo alrededor también. Yo allí para tratar de materializar, cerrar el comentario que hacía Giselle, yo estaba pensando en los trabajos de grado que hicimos en la última década, hace 10 años y hace unos 5 años con estudiantes de la licenciatura. Uno empezaba, Giselle, con una suerte como de estado del arte, pero ese estado del arte empezaba con las decretos, resoluciones, con la legislación colombiana que obligaban o que definía más bien las actuaciones de los distintos actores del sistema educativo colombiano. Entonces, que la inclusión no es una alternativa, sino que es una obligación para las escuelas, etcétera. Y existen otros, existe la ley, existe el decreto, la resolución que reglamenta todo eso. Entonces, hace uno ese compendio de un marco legal que luego le da como una suerte de diccionario para ser políticamente correcto, digámoslo así. Pero yo pensaría que si uno va a definir un tema así para no ampliarnos tanto o para hacer una participación en esta asignatura, puede que sea en el estilo que proponía Miriam, que a mí me parece interesante, que fuese como un pequeño momento en cada uno de los temas, lo de las tendencias que elijamos, sea lo de la inclusión, por ejemplo, pero no encuentro un trabajo de grado o un libro que tenga como un capítulo en el que se presente esa información, porque es la forma en que yo lo miro, de manera así sucinta o precisa para efectos de que los estudiantes lo lean, porque tocando con lo que Miriam dice, yo estoy pensando que esa bibliografía que está allí en el programa del curso es la bibliografía que los estudiantes tendrían que leer. Todo. Sí. Eso hay que hablar. No, eso es una locura. ¿De cuántos créditos es el curso? 3. No, eso yo creo que por lo pronto, y yo lo he interpretado así, que por lo pronto se esté identificando la bibliografía mínima, básica, que requiere el profesor para abordar el tema, pero ya la selección de los documentos que han de leer los estudiantes ya es otra cosa, porque se puede tomar la opción que el profesor elabore con base en toda esa bibliografía sus propios documentos, y esos son los que van a trabajar los estudiantes. Porque si vemos, si es una asignatura de 3 créditos, son 4 y son 18 semanas, un curso normal contando las 2 semanas de evaluación,
y son 4 temas, entonces digamos que son más o menos que son, es menos que más, 4 sesiones por tema, o sea, 12 horas, que es menos que más por la de la presentación del curso, por el acompañamiento del trabajo, de las lecturas que se están haciendo y demás. ¿Cómo se van a abordar esos temas? Yo lo que he ido encontrando con las nuevas generaciones de estudiantes, yo he tenido que ir haciendo cada vez una selección más depurada de los documentos que ellos tienen que leer, porque ya por las razones que sean, un documento largo para ellos es como echarle la madre. Un documento, entonces, se lee muy despacio. Hemos diseñado con Victoria, fue la idea y me ha parecido maravillosa. Hemos cambiado la metodología de los cursos, yo lo estoy aplicando a todos mis cursos, pero que es un acompañamiento casi muy, muy cercano a la lectura que hacen los estudiantes. Y este curso es para estudiantes de segundo semestre. Entonces, de toda esa bibliografía hay que elegir exactamente. Y claro, esa es una libertad que tiene cada uno de los profesores que va a dictar el curso, porque siempre hay un margen de libertad. Sabemos, de todo tema es una selección, y esa selección la puede hacer el profesor, pero cada uno tiene que hacer una selección de cuáles son los documentos que se van a trabajar. Y yo creo que supongamos, hagamos cuentas alegres, que son 4 temas. Vuelvo y digo, son alegres. 4 temas, que para cada tema vamos a tener 4 sesiones. Para cada tema, 4 sesiones. Yo diría, cada 2 sesiones, un documento, o sea, máximo 2 documentos por tema, lo cual da 8 documentos en un semestre. Eso, en este momento, para la generación de estudiantes que hay, es un exceso. Entonces sería que en el programa que tenemos allí en discusión, busquemos la manera de señalar o de hacer una propuesta en el sentido que se está diciendo. Si el tema 1 tiene propuestos 4 textos, hay 2 que ya dijimos que salen porque están en inglés, entrarían 2 que no se van a quedar en no sale bibliografía complementaria, ¿no? Eso, ¿cuáles dejamos como textos propuestos para los estudiantes y cuáles dejamos como bibliografía complementaria? Esa sería la siguiente movida allí. Yo creo que esa es la tarea que hay que hacer ahora. El ejercicio ya poniéndose uno en situación del curso en marcha. Acordémonos, son estudiantes de segundo semestre, ¿no es cierto? Perfecto, sí. Son estudiantes de segundo semestre, se supone que son de quién sabe qué carreras, ¿no es cierto? Porque es general. Supongamos que en general, como lo está proponiendo la Facultad de Educación, este programa, que en general sean estudiantes que se están formando como educadores, supongamos. Pero no se nos olvide, son estudiantes de segundo semestre. Entonces, hay que pensar en una metodología gruesa. Pues digo, esto no inhibe que cada profesor que lo va a hacer pueda ser creativo y moverse, pero que sepa en qué marco moverse. Entonces, ese es el sentido que tiene el curso que uno radica, digamos, que aprueba. Entonces, yo creo que habría que hacer que la tarea que sigue, me parece que ese 4º tema muy pertinente en lo de tecnologías, y puede, como dice Anita, con la propuesta que está haciendo Victoria, yo creo que van caminando por el mismo lado, ¿no es cierto?
caminan por el mismo terreno, se puede organizar. Ya en la práctica del curso, cada profesor, de acuerdo también con su background, puede poner el acento aquí o allí. Pero digamos, en la propuesta general que nosotros lo hacemos, pues no se puede coincidir esos dos. Pero entonces hay que pensar, vuelvo y digo, mi propuesta para cada uno de los temas, de lo que sean textos, para lectura de los estudiantes, y no los podemos poner a leer libros completos, o capítulos del libro, o artículos del libro. O puede uno, si quiera el profesor, producir sus propios textos, y esos son los que se van a estudiar, pero que sean 2 documentos en general por tema. Y eso sí, hay bibliografía complementaria. Los estudiantes que quieran ahí lo tienen disponible, lo pueden leer y demás. Acordémonos, por eso estaba haciendo la pregunta ahora. ¿Esa bibliografía que está ahí es para el profesor del curso o es para el estudiante? Entonces, entendido. Perfecto. Muchas gracias. Jorge, perdón. En el acta puede quedar esto escrito en los textos que luego se me olvida, porfis. Voy a decirlo así. Por favor, inteligencia que va a hacer el resumen, incluye eso en el acta. 2 textos por tema y bibliografía complementaria. Claro. Amén, hermana. Sí. Sí, vamos aterrizando esto en la práctica. Y entonces lo que podemos hacer son 4 temas, distribuyámonos los temas. Digo yo, para hacer ese trabajo, digamos, de toda esa bibliografía, y proponer, y no necesariamente es que se de tema tal, sino cada uno, bueno, podemos estar en 2 temas o uno y hablar con el otro y proponer, pero llegar a un acuerdo para este tema, este documento nos permite hablar de tal cual y ampliar de tal o cual manera, pero este va a ser el documento que van a estudiar este documento son los que van a estudiar los estudiantes. ¿Sí me entendés, Jorge Enrique y compañeras? Sí, profe, sí, señora. Yo estoy pensando en como si tenemos en el Drive el programa de curso viejo, perdón. Sí. Bueno, ya es poner ya la última versión, lo que va. Está en la versión de 2026. Bueno, puedo borrar la otra, me demoro un segundo. Sí. En esa 2026, ¿de qué manera hacer lo que tú estás diciendo? Si todos si uno puede poner un comentario, ¿no? Este curso, yo propongo que sean tales, cada cual va mirando uno y otro y puede proponer, Miriam propone tal para este tema uno, pero Giselle Yurani, que también le interesó ese tema, propone que sean tales eso, y luego nos reunimos y hablamos y acordamos que el tema 2, entonces lo vieron Victoria, y estoy diciendo cualquier vaina, y Giselle Yurani, pero también Jorge Enrique, cada uno hace una propuesta y la pone allí y nos reunimos y lo hablamos, lo justificamos y llegamos a un acuerdo. Listo. Y se pone un comentario y se deja allí. Sí. Ya borré el programa de 2000, viejo, está la versión. Sí, el viejo, para no enredarnos, dejar el último incluido, y entonces ya Anita y Victoria, bueno, ya entre ustedes conjugan las inquietudes de ustedes dos, porque me parece eso sí importante, lo de la inclusión de las tecnologías digitales en la educación, y bueno, y ahí vamos viendo. ¿Les parece?
Sí, a mí Sí, me profe. parece. Sería, Ana María, que construyas el párrafo que estabas pensando de la descripción del tema, que Victoria incluya allí también la referencia que propuso, y la próxima vez pues le hacemos una mirada global, ya ser final a ese programa, así con esos últimos ajustes, y listo. Ujú. Bueno, ahí les, perdón, cambio de tercio. Ahí les mandé en el chat de WhatsApp de la línea el cronograma que hoy aprobó para la terminación del C de Cali, para terminar el semestre. Las habilitaciones, finalización del periodo 17 de julio. Sí, profe, ya. Ya vieron, ¿no? Ya me salió usted también, profe. Ajá. Gracias. Pero ¿les parece? Sí, a mí lo que me preocupa con este ejercicio del Consejo Académico, estoy en el paréntesis que tú abriste, Miriam. Sí. Nos pasó el semestre pasado, empiezan a proponer calendarios que pasan por encima de las dinámicas o sea, los estudiantes están en paro. Pero era paro definido hasta mañana. Eso, el viernes hay triestamentaria, de hecho, este comunicado asume, es mi percepción, que los estudiantes van a levantar el paro, y eso a los estudiantes en general no les gusta, como que se actúe como si ellos ya hubiesen tomado una decisión que es contraria a la que están tomando. Eso, No, ojalá y pues yo con no esta esté actitud equivocado, tan ridículamente infantil, te digo, Jorge Enrique, ¿no? de verdad, que hoy estoy enferma, no solo el cansancio de, luego les cuento de las correrías y de todo lo que tuve que hacer ayer y de la tensión hoy con lo del consejo académico, sino de ver esos comunicados tan absolutamente absurdos, me provoca coger a patadas. Mira, me despierta un desespero que me provoca como cachetear, pero ¿cómo pueden ser tan idiotas? Logro, es que los estudiantes, por la berraquera, nosotros mandamos, logramos que se extienda el contrato de los profesores contratistas y de los monitores. ¡Qué logro tan hijueputa! Entonces, paramos, si ponen eso como un logro, imagínate, que viera así con, no, el éxito. Los estudiantes mandamos en la universidad, se les tiende el contrato a los a todos los contratistas. Qué berraquera. Qué cosa tan extraordinariamente absurda. Sin considerar, si se les da todos los informes de cuánto vale una berraca semana de la universidad. Entonces, hacemos un paro que vale cerca de 5.000 millones de pesos para que haya que gastar otra cantidad de miles de millones. Solo con ese fin. No joda. No. Estoy berraca con los estudiantes. Bueno. Está bien. Entonces esperemos a ver mañana también si sigue con esta estupidez. Ay, no. No, sabemos que hay problemas políticos. Yo ahí. tengo varios de 10 minutos. A ver. No sé si les pido que me regalen 10 minutos, literalmente 10 minutos. Yo tengo ya como un año anunciándoles este libro, pero hoy necesito un consejo. Quiero usar el espacio de los 10 minutos porque ya quiero entregar esa cosa y pues, me parece que es importante tomar una decisión y no la quiero tomar como solo. Entonces, 10 minutos para contarles un poco y a ver si me logran entender la pregunta. Voy a estarme muy pendiente del tiempo. Entonces, ya les voy a leer el título y la presentación de 4 de los 5 capítulos que tiene el libro. Yo creo que con esa lectura, que me toma unos 5 minutos, me logran entender la pregunta que les quiero hacer. Entonces, el libro, la propuesta del título es Lectura y Escritura en la Licenciatura de Matemáticas,
fundamentos, herramientas y ejemplos. Entonces, creo que esta presentación se las había hecho algún día, pero voy a repetirla. Si algo he aprendido con absoluta certeza en estos años como profesor de una licenciatura en matemáticas, es que el aprendizaje es un proceso. Parece un pleonasmo, pero no. Proceso en el sentido de que se puede y se debe seguir aprendiendo. No es fácil tener algo que consideremos aprendido de una vez por todas, pues siempre podemos avanzar, así sea en nimiedades, en el conocimiento que tenemos de ese algo. En la licenciatura entendemos que no todo puede ser objeto de enseñanza, es decir, que no hemos de armar una asignatura para cada competencia o saber que entendemos como necesario para los profesores en formación. La reunión de hoy parece que no, pero sigo, perdón. Pero podemos apoyar ese proceso de aprendizaje que no se detiene. Sabemos que la lectura y la escritura son herramientas básicas del que aprende. Es por medio de la lectura que nos acercamos a casi todas las ideas que nos presentan. Claro, está la lección, la cátedra del profesor, y luego viene la parte individual, casi privada, que se requiere para cerrar el ciclo, al participar en clase, al compartir con otro estudiante y hablar de eso o escribir de eso. Son diversos los esfuerzos que hacemos los profesores para apoyar la lectura y la escritura, y puede decirse que enseñamos a leer y escribir, casi siempre leyendo y escribiendo. En ese proceso aparecen diversas iniciativas, apuestas e intentos en clase. Hemos hecho de esta tarea un propósito de formación en la licenciatura de matemáticas. Por lo anterior, en este libro quiero contar nuestra experiencia en la búsqueda de este propósito y los nuevos aprendizajes que de ella derivaron. Los 4 capítulos iniciales conforman la propuesta central de este libro. Cada uno responde a una etapa del proceso: soporte, revisión, ampliación y crítica, que son los nombres que les di a las etapas: soporte, revisión, ampliación y crítica. El soporte alude a que la escritura es un apoyo de la lectura. No hay lectura sin escritura, repetí muchas veces en clase. Más allá de las fallas lógicas y semánticas de esta afirmación, hay una convicción honesta, una creencia que da forma a nuestro actuar. Para que la lectura sea significativa, debe estar acompañada de ciertas formas de escritura. El subrayado puede ser un buen primer ejemplo con el cual pasar a las fichas o a los apuntes que tomamos al leer. De estos y otros asuntos trata este primer capítulo. Espérenme, voy. La revisión, la segunda, alude a que la escritura deja un soporte de nuestros momentos al leer. Leemos para aprender una idea, leemos para entender un punto de vista, leemos para enterarnos de algo, etc. En cada uno de estos momentos es posible y en ocasiones necesario dejar un registro de aquello que no queremos que se escape a nuestra memoria. Una pregunta, una buena idea, una mala idea, una palabra desconocida o un párrafo ininteligible. Como los anteriores, existen otras múltiples partes del texto que queremos guardar para luego usar como los bloques que nos permiten contar un resumen o armar un esquema o un mapa conceptual de lo leído. De este asunto de construir escritos que apoyen la revisión de lo leído, trata el segundo capítulo. La ampliación alude a que la escritura permite agregar nuevas ideas a la lectura. Podemos responder a las preguntas que nos hizo el texto o que nos hicimos nosotros mismos al leer. Podemos expresar nuestra interpretación del tema o idea principal del texto. Señalar conexiones intertextuales que se nos antojan relevantes. En fin, podemos darle continuidad a la experiencia que nos presentó el texto. La podemos ampliar. Se da así en este tercer capítulo un primer paso hacia una escritura que se separa de la lectura. Este primer paso prepara el camino para la escritura como emancipación, asunto del que trata el capítulo siguiente. Cuarto, la crítica alude a que leemos para liberarnos y que la escritura es el mecanismo de esta liberación. Al expresar nuestro parecer en un tema particular, al señalar nuestra adhesión a unas tesis, al rechazar una interpretación de un hecho, al decir lo que se nos antoja, en todo momento la escritura que se sirvió de la lectura, tal como se expresó en los capítulos anteriores, deberá tornarse crítica, es decir, deberá separarse o separarnos de lo leído y al tomar distancia apoyar la construcción de mi propio discurso. De una de estas formas del propio discurso, el ensayo, trata el cuarto capítulo.
Listo, entonces dice así. Estas 4 etapas en las que he pensado en la formación en la lectura y en la escritura dentro de la línea de formación en lenguaje, razonamiento y comunicación de áreas matemáticos de la línea de la licenciatura de matemáticas se presentan en este libro. Cada uno en un capítulo, cada uno de esos capítulos tiene las mismas 3 partes. O sea, cada capítulo tiene una parte que llama reflexión, otra que llama herramientas, otra que llama ejemplos. Esto, además de ayudar a darle nombre al libro, se usa como un criterio de organización. Entonces, les quiero mostrar entonces esas partes en cada uno de los capítulos. Al menos la primera parte que es la reflexión, y de allí hacerle la pregunta sobre las herramientas y los ejemplos. Entonces, capítulo 1. La estructura del libro es esta, entonces. Tengo el título del capítulo, tengo una página que presenta mucho más amplio el párrafo que ya les leí. No lo voy a volver a leer porque no alcanza el tiempo. Le puedo dar una copia ahora para que ustedes lo lean. Entonces, en esa primera parte del primer capítulo, de cada capítulo, se presenta qué es eso del soporte, pues. En este caso vemos la explicación del cómo yo entiendo de qué sentido la escritura apoya la lectura. Permítanme, lo voy pasando a ver si me hago entender. En la segunda parte del primer capítulo, entonces, están los fundamentos. Entonces, explico qué es una guía de lectura. De aquí agarro una cosa que habíamos escrito con Miriam hace unos años, hace 11 años ya, y qué es una guía de lectura y no sé qué, y qué es un control de lectura, cómo lo entiendo yo, y luego doy algunos ejemplos de guía de lectura y de control de lectura. Voy a la segunda parte, voy al segundo capítulo. Entonces, capítulo 2 dice la escritura. Jorge Enrique, te interrumpo un momentico. En este momento sigo conectada, pero voy a dejar de escuchar unos 5 minutos porque tengo que hacer una cosa aquí, un movimiento de unos muebles, ¿vale? Pero estoy atenta. Trato de oírlas mientras hago fuerza. Vale, igual entonces intento, cuando formule la pregunta, verificar que me la escuchaste y luego vemos cómo te busco para que conversemos de tu respuesta a mi pregunta. Voy a la segunda parte para las compañeras. El capítulo 2 se llama la escritura como revisión de la lectura. Entonces, siguiendo el esquema, en estos párrafitos yo explico un poco más eso de que cómo así que la escritura es una revisión de la lectura. Listo, luego explico entonces qué es un resumen, que sería la primera herramienta que usamos nosotros. De nuevo, el texto que uso para explicar qué es un resumen es una adaptación del texto que escribimos con Miriam hace 10 años. Luego explico qué es una macroestructura dentro de la explicación que hago de qué son los organizadores visuales. Ese sí es un texto que yo organicé, que yo escribí. Mire, los organizadores visuales para mí son esto, y dentro de eso pongo las macroestructuras, que ahí simplemente he como repetido lo que ya ha dicho María Cristina Martínez. Bueno, vienen algunos ejemplos, entonces creo que con estos 2 capítulos ya me hago entender. Cada capítulo empieza, voy para el capítulo 3. Perdón. Sí, aquí ya vieron, no mentiras, perdónenme. Entonces, el capítulo empieza con una justificación de mi punto de vista sobre la lectura. Después, la explicación de algunas herramientas que usamos nosotros. Y luego vienen los ejemplos. Entonces, me quedé quieto en lo de los ejemplos porque es en los ejemplos donde quiero ubicar la pregunta. Mire, he pensado en 3 grupos de ejemplos. El primer ejemplo que tengo aquí es un resumen. No mentiras, como aquí tengo la superestructura de un texto de Van Dijk. Ya llegan los ejemplos, pero no era así. Qué pena. El primer ejemplo es un resumen de qué es el lenguaje.
El segundo ejemplo, qué pena, casi que no llego, es un resumen del texto, un análisis cognitivo de problemas de comprensión en el aprendizaje de las matemáticas. Todos estos son textos que escribí yo en el ejercicio pues, de mi actividad en estos últimos años. Entonces, el tercer ejemplo, ahora sí viene una macroestructura. Como ejemplo, esa macroestructura, esta, es una macroestructura que también hice yo, esa sí es hace como 20 años, del capítulo del razonamiento del libro de semiosis y pensamiento humano, en particular del análisis funcional. Entonces, ahí hay un ejemplo de macroestructura. Entonces, creo que ya vamos... perdón. En un segundo con mi teléfono de abajo. Creo que ya puedo entonces darle forma a por dónde va la pregunta. Es qué tipo de ejemplos debo poner. Los que acaban de ver, algunos son como que en este momento tengo 3 temas. Y entonces les quiero preguntar si mantengo esos temas o si pienso de otra forma. Vámonos al capítulo 3. Entonces, aquí voy a hacerlo con calma. Me pasé 3 minutos. La introducción, el título se llama La escritura como ampliación de la lectura. Leer no siempre es suficiente. A veces el texto leído se queda corto frente a las preguntas que nos surgen, las ideas que nos provoca o las conexiones que intuimos, pero que no están del todo desarrolladas. Es ahí donde la escritura entra no solo como aporte o registro, sino como continuación. Es decir, como una forma de expandir la lectura más allá de lo dicho por el autor. En los cursos de la licenciatura hemos notado que muchos estudiantes, al enfrentarse a un texto complejo, no solo buscan entenderlo, sino también responderle. Se animan a agregar ejemplos, a establecer puentes con otros textos o experiencias, e incluso señalar ausencias. Esta necesidad de respuesta es legítima y la escritura es su vehículo natural. Ampliar lo leído no es lo mismo que repetirlo. Implica apropiarse de las ideas, hacerlas dialogar con otras y a veces tomar postura. Esto es particularmente valioso en el proceso formativo, porque convierte al lector en un autor en potencia. No basta con comprender, se trata también de producir, de elaborar, de participar. De ahí que este capítulo explore herramientas como la lectura comentada y los ejercicios de escritura libre que permiten precisamente esa expansión. Entonces, según esta lógica, el capítulo entonces sigue explicando cuál es la naturaleza de una lectura comentada según nosotros, para qué o qué son los ejercicios de escritura. Otra vez es una explicación de las herramientas que tenemos. Hay algunas herramientas allí. Y en los ejemplos, si me bajo para llegar a los ejemplos, que son los que van como concretando mi pedido. Entonces aquí hago una lectura comentada del texto de Adolfo León, arrastre, implicación y presuposición, el que usamos en el lenguaje de comunicación. Hago el ejemplo en la parte de las herramientas, explico cómo es el proceso de construcción, cómo es que qué ideas se sacan, cómo se arman y finalmente pues pongo la lectura comentada. Por aquí está ya en los ejemplos. Ahí está. Entonces es un texto que escribí en 2019 como lectura comentada a ese documento de Adolfo. Y ahí está ya el ejemplo terminado. Digamos, antes muestro cómo se trabaja con los estudiantes y ya finalmente la presento. El capítulo 4, la escritura como crítica de la lectura. Entonces, permítanme, lo leo, son unos parrafitos. La crítica no es sinónimo de rechazo ni de juicio severo. En el marco de nuestra formación en la licenciatura, entendemos la crítica como una emancipación del lector frente al texto. Es el momento en el que luego de haber comprendido y ampliado una lectura, estamos en condiciones de tomar distancia, de formar una opinión, de construir una tesis. Entonces, otros 3 párrafos, pero no las voy a aburrir.
un minutico y ya termino. Fundamento, entonces yo escribo para mí algunas ideas sobre qué son los ensayos. De nuevo, entonces esa es la primera parte de cada capítulo, los fundamentos. En la segunda parte están las herramientas, entonces aquí incluyo algunas consignas que usamos para crear ensayos, incluyo unas rejillas de calificación de ensayos. Unas son mías, otras son ajenas, con su respectiva referencia. Y el pregunte al ensayista. Otra rúbrica para calificar ensayos. Allí me he detenido porque pues espero por sus aportes. Y luego aquí vengo a la parte de cómo es que propongo yo que se haga un ensayo. Entonces aquí incluyo un ejercicio que yo hago con mi estudiante. Bueno, formule una lluvia de ideas para tratar de encontrar una tesis y los argumentos con los cuales lo va a defender. Mire, propuse esta tesis y propuse estos 4 argumentos, perdón. Y entonces, con base en esa herramienta, digamos, viene el ensayo. Entonces, aquí está el ensayo. Los sistemas de representación semiótica en la educación matemática, una perspectiva cognitiva sobre la comprensión. Entonces, sí, este es mi ensayo que yo escribí este año, a propósito de ese ejercicio de proponer una tesis y algunos argumentos, porque los ensayos que nosotros hacemos son ensayos argumentativos. También tengo otro ensayo como ejemplo, que lo escribí en la maestría, al profesor Arboleda, como para tratar de abrir un poco la perspectiva, que no es todo tan riguroso. Listo. Y finalmente cierro con un ensayo. Eso tiene sentido, no me he perdido, tranquila, no la estoy abrumando. Es que con los ensayos viene la pregunta. Mire, en esta parte del capítulo 4, el tercer ensayo es sobre la demostración, es decir, amarra directo con el curso de razonamiento matemático. El primer ensayo es sobre los registros de representación, es decir, amarra directo con la perspectiva semiótica y cognitiva. Entonces, yo intenté mantener esa estructura en los ejemplos. Si nos devolvemos al capítulo 3, hice resúmenes de textos como por temas. Primero, el primer tema que siempre pensé eran los sistemas de representación. El segundo tema era la visualización o los procesos de pensamiento. Y el tercer tema siempre fue el razonamiento matemático, la demostración. Pero en el camino me entró la duda, bueno, si este es un libro para la línea del lenguaje, los ejemplos no deberían ser o estar directamente amarrados a conocimiento y cultura, al lenguaje y comunicación. Entonces, por fin llegué a la pregunta con 10 minutos de retardo. ¿Será que defino 3 temas para hacer los ejemplos o hago los ejemplos amarrados con los cursos de la línea? Esa es la pregunta, compañeras. No sé si necesitan que les explique algo más, que les muestre algo más. Miriam, si veo tu mano. Oye, Enrique, mira, lo de los ensayos, esto último que estás diciendo, pone en un nivel particular la pregunta que tengo desde el comienzo. Porque, bien, no más, cuando se dice el nombre de la licenciatura, en la formación de lectura y escritura, en la licenciatura en matemáticas, ¿qué se dice respecto a leer y a escribir textos de matemáticas o en matemáticas? Tú, y está bien, lo estás centrado, nosotros estamos familiarizados y como que lo entendemos así, que estamos mirando el tema de la educación matemática, todas las cuestiones que hay detrás para pensarnos, para formarnos como profesores, y eso transcurre a través de una discursividad prosódica, que es una estructura distinta a cuando yo estudio y
leo textos de matemáticas. Leo y escribo matemáticas, porque en últimas lo que voy a enseñar es matemáticas. ¿Me hago entender? Entonces, el que tú estés, me parece interesante. Lo de los 3 ensayos que estás diciendo, a mí me parece supremamente interesante. La recomendación que yo te hiciera, porque queda como una pregunta, ¿no? De todas maneras, dejarlo allí como una pregunta, porque no lo estás abordando, pero estás creando los 2 elementos para acotar esa pregunta, que la formación de los educadores matemáticos pasa no solo por lo prosódico, que son los textos sobre las complejidades del aprendizaje, la investigación y demás, pero como se va a enseñar matemáticas, ahí hay otra forma de discursividad que pasa por un registro distinto al de la lengua natural. Y eso es lo que seguramente está presente en los 3 ensayos que estás diciendo. No sé si me hago entender. Sí, de pronto tendría que ajustar en la presentación, ajá. que no parezca que yo estoy dando una idea de cómo ocurre en toda la licenciatura en matemáticas, sino que quede limitado a lo que realmente es a mi experiencia sobre las clases en la línea. Sí, por eso. Pero incluso, sí, incluso ahí, porque si tú vas a poner ese libro, por más de que tú lo estés pensando, para los estudiantes de la línea, es un libro y vos sabes, todo documento es público y eso puede volar por muy distintos lados, ¿no es cierto? E incluso quedándose ahí mismo en la línea, puede tener múltiples lecturas. Yo la que veo, caigo en cuenta yo misma en este momento, me quedo ahí pensando en el asunto. Digamos, nosotros lo tratamos en la manera como orientamos el curso y estamos haciendo con Vicky lo del curso de discurso matemático. Nos centramos de manera particular en esa discursividad a través de distintos sistemas semióticos de representación, en la lectura, la comprensión y la producción en matemáticas, de la racionalidad matemática, que pasa y claro, se articula con la lengua. Claro, no tiene nada que ver con las matemáticas, no es con las matemáticas de lo que yo hablo. Pues Yo por eso. He enseñado matemáticas en la universidad, digamos, he enseñado muy poquitas. No, por eso, pero por eso te estoy diciendo. No más, el hecho de que tú, digamos, que lo estás inscribiendo en el marco de la licenciatura en matemáticas, nada impide que se haga la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Me entendés? La lectura y la escritura en el aprendizaje de las matemáticas. No en la manera como yo me adentro a todas las problemáticas que están inmersas y que constituyen una perspectiva del campo de la educación matemática. ¿Me entendés? Digamos que yo lo que pienso es que cuando logre definir el asunto de los ejemplos, y que es la 4ª parte de cada uno de los capítulos, seguramente tendré que pasarlo a revisión por algunos colegas. Te pediré el favor pues de que la lectura que tú hagas sea más elaborada, seguramente más que escucharme mi lectura rápida de los apartados. Al leerlo seguramente habrán que reelaborar algunas afirmaciones, ajustar otras, como que eso lo podemos revisar
justo cuando haya un borrador del libro, pero ahora para tener el borrador del libro, y yo pues lo que les está, no sé si de pronto podemos juntar las dos cosas. Miriam, si el texto yo lo estoy pensando para ser parte de la lectura y la escritura en la línea como nos hemos eh, propuesto, digámoslo, para la licenciatura en matemáticas, nosotros ayudamos desde la línea a hacer eso. ¿Será Sí, que los ejemplos los amarro a las asignaturas en específico, casi que, o los dejo como en los temas que yo finalmente los ensayos dejan ver? El razonamiento, procesos de pensamiento y los sistemas de representación. No sé si me hago entender, es que esa es sí, sí, yo te entiendo la pregunta. Es que yo aproveché de mirar esos ensayos, digamos, la transversalidad temática que hay en los tres ensayos tienen que ver con la particularidad de la discursividad en el campo de las matemáticas que trasciende la lengua natural. ¿Tú me entendés? sí. Entonces, ahí es como para decir, se chispotea ese asunto que es central también en la línea, ¿no? Pero eso no, no es que entre en contradicción, sino que dispara hacia un lado particular a al recorrido, a la tendencia que está llevando el resto del libro, que ya no es en la especificidad de cómo se moviliza la racionalidad matemática, el pensamiento matemático, sino cómo en la formación universitaria, educación superior de la gente que tiene una relación tal con los textos, que ubica en la vida cotidiana de quien estudia el vínculo que hay entre lectura y escritura, ¿no? Y cómo queremos, se propone y se mira desde algún lado que el leer no es someterse sumisamente al autor y repetir, sino que es una actividad muy viva, muy vivaz, un diálogo con el autor, y por eso implica una producción que es una producción escrita. Bueno, entonces yo aprovecho que la respuesta que pueden darme seguramente no va a ser ahora. Yo la buscaré a cada una en un momento en el que ustedes puedan y conversaremos. No, pero, porque pues es lo que estoy diciendo yo, que estoy viendo. Fíjate que estoy mirando, no estoy contestando tu pregunta. A partir de cómo, no estoy contestando, no estoy poniendo en cuestión si eso sí o no, si esos tres ensayos sí o no, no estoy poniendo en cuestión, los doy por hecho, ya, los conozco y me parece chéverísimo que estén esos tres ensayos, pero puestos esos tres ensayos, entonces habría que, no sé cómo, desde el comienzo mismo del libro, presentar y ajustar hacia dónde tiende. También, porque no es solo ese campo, sino hacia dónde tiende también, y qué es lo que se quiere apoyar o promover esta reflexión sobre la lectura y la escritura, no solo en su formación intelectual como activista de la educación, usando una expresión del profesor Pedrosa que a mí me encanta, que se jubiló hace... Por eso, oiga, yo no estoy tomando lo tuyo como una respuesta ni negativa, sino que simplemente estoy diciendo que necesito más tiempo con cada una para escuchar su respuesta, que no creo que se pueda hacer ahora porque tenemos como la costumbre de quedarnos hasta las 7. Entonces estaba diciendo ya, listo. Que yo las busco, seguramente te buscaré a ti y te pediré con más detalles de la respuesta que me has empezado a proponer,
a Victoria, a Ana y a Giselle. Entonces, antes de cerrar, quería como, es que la pregunta venía con trampa. Esa es la primera, pero hay una segunda pregunta que es la que me tiene preocupado desde hace mucho tiempo también. Entonces, el capítulo, repito, 1, 2, 3 y 4 ya se los conté. En el 5 está la reflexión y siguientes pasos. Entonces, hago una reflexión sobre eso que acabo de hacer y aquí al final de esa reflexión yo les dejé una preguntita en un comentario. Dice frase para el equipo de lenguaje, razonamiento y comunicación. No espero que quede al final. O sea, hago una pregunta y he dejado la pasta. Y he dejado como a ustedes la otra pregunta que me han hecho. En el capítulo 5, al final, hay una pregunta que también les hago a ustedes. Si la voy a hacer aquí en voz alta rápidamente. No, mentiras. Básicamente a mí me preocupa, Miriam y compañeras, ponerme a terminar este texto en términos de lo que hemos hecho en época pre-inteligencia artificial y como que ignorando que ya todos sabemos que hay inteligencias artificiales. Entonces, lo que estoy proponiendo es hacer un nuevo capítulo que tenga en cuenta lo de la inteligencia artificial o más bien meterme en el camino a hacer un nuevo libro o una segunda parte del mismo libro, pero ahora con estas ideas que tengo sobre inteligencia artificial. Entonces, esa pregunta es mucho más larga, pero está ubicada, insisto, al final del capítulo 5 y se amplía en el capítulo 6. Entonces, la pregunta es, ¿dejo el capítulo 6 o convierto el capítulo 6 en un nuevo libro? Esa es la pregunta y ya entonces con eso terminamos. Les agradezco mucho. Empiezo por el WhatsApp a preguntarles sus horarios de disponibilidad con las que no tengo citas. Ya con Giselle tengo cita esta semana para otras cosas, entonces aprovecho.